Gracias a Dios porque Dios es bueno. Vamos a leer la lectura bíblica de Joel, el libro de este profeta de los menores, Joel capítulo 2 y verso 12. Amén. Aleluya. Hoy tenemos tiempo, hermanos. El capítulo 1 también nos habla de este ayuno. En el capítulo 1, versículo 14. Después está el capítulo 2 y versículo 12, donde el capítulo 1 y verso 14 dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ahora leemos el capítulo 2 y versículo 12. Ahora pues, dice Jehová. Esto no es otro, hermanos, que nos ha convocado, sino que es Jehová. Ahora pues, dice Jehová. Dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo. Muchas gracias, hermanos, por haber atendido la voz de Dios. Santificar la reunión, es lo que hemos hecho, santificar la reunión. Juntar a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se señoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Ahora, pueden sentarse, hermanos. Voy a seguir tomando lectura sobre esto. Usted es grande lo que usted ha hecho este día, hermano.
pero muy aceptable delante de Dios. Sin duda alguna, hermanos, Dios nos responderá y solucionará los problemas que nosotros no podemos solucionar. Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. El punto principal de este ayuno es que había desenfreno en el pueblo. Y sinceramente, hermanos, yo he convocado este ayuno porque veo, hermanos, bastante disolución en la iglesia, como dormida. Y la Biblia dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo como pastor, hermanos, he considerado que la iglesia ha perdido temor. Y usted sabe que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese ha sido mi propósito para convocar a la iglesia a un ayuno para una regeneración, que busquemos pureza de Dios, pureza de Dios, purificación en nuestras vidas. Sí podemos en Cristo, porque en Cristo hay poder para hacernos cambiar. Porque nuestra salvación no depende de otra cosa, sino que depende de Cristo y de nuestra peregrinación, que sea agradable a nuestro Dios. ¿Por qué Dios no se agradó del pueblo de Dios como lo fue Israel? Y en el capítulo 10, que Pablo les dice a los corintios que todos pasaron el mar. Cuando el mar se abre, todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron del agua de la roca, y la roca era Cristo. Pero no de todos se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Sabe usted que los viejos se quedaron? Y los niños que decían que iban a ser presa son los que entraron a la tierra prometida. Así que la rebeldía trae castigo, trae una amenaza, trae un peligro. Y estas convocaciones sirven para nuestro provecho, para nuestra vida espiritual. Recuerde, hermanos, que la Biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Nosotros no somos de este mundo, sí vivimos en este mundo, pero nosotros buscamos una patria celestial, cuyo constructor es Dios. Entonces, hermanos, todos aquellos antepasados tenían la mirada en el galardón hacia el más allá. Ahora, hermanos, si nosotros nos convertimos de verdad y pedimos en este día que Dios transforme nuestras vidas, poderoso es Dios para oírnos,
porque estamos queriendo hacer lo bueno. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, a Dios, que es vuestro culto racional. Y sigue diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, hermanos, hay beneficios en el ayuno y resultados positivos. ¿Cuál es lo positivo? Que cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, Dios tiene promesas para nosotros. Y las promesas las encontramos acá, en esta misma página en que hemos abierto la Biblia en esta hora. Dice el versículo 23, como ya, hermanos, abriendo bendiciones, como que las puertas se abren. O sea que cuando hay arrepentimiento hay vida, hay bendición de Dios, hermanos, y el Espíritu Santo se alegra en nuestras vidas. Dice el 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos a Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia. Esta es una lluvia de bendición, hermano. Dios nos va a dar lluvia de bendiciones. Dice, nos sigue diciendo su santa palabra: haré descender lluvia sobre vosotros temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga. Mire, la oruga hace daño, ¿no? El saltón y el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y ahora, después de ser convertidos, dice, comeréis hasta saciarlo. Habrá abundancia, habrá palabra de Dios en nuestra vida, habrá un cántico de alabanza, habrá alegría en nuestra vida, rebosarán, hermanos, nuestras vidas en el Señor. Comeréis hasta saciarnos y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás se avergonzará. ¿Qué os parece, hermanos? Dios se arrepiente, Dios cambia actitud cuando nuestra caminar no es positivo, sino que es negativo, pero nosotros queremos cambiar y buscamos a Dios. Dios tiene misericordia y cambia el castigo en bendición. Ahora vea, hermanos, lo que dice el verso 28. Después de esto, después de haber ayunado
después de haberse convertido, después de estar dispuesto a servirle a Dios, después de haber saciado, de haberse alimentado, ahora después dice esto, una promesa que se cumplió, hermanos, en totalidad en el Pentecostés, en el libro de los Hechos, pero proclamado desde los tiempos de que Joel ministró. Y después de esto dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo. Amén. Porque en el monte de Sión y Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y entre el remanente al cual él habrá llamado. Así que en Dios hay bendición, hermano. Sin duda alguna, la presencia de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está alegre con esta convocación que se ha hecho. Siéntase feliz, hermano. Siéntase dichoso. Que pueda esforzarse en las cosas de Dios para que los torcidos se enderezcan, los desanimados se fortalezcan, los de poco ánimo agarren fuerzas. Hermanos, este es un privilegio de parte de Dios. El ayuno tiene un gran significado, un potencial tremendo en la obra de Dios. Quisiera, hermanos, citar textos, capítulos y textos, libros tocante al ayuno, para que usted tenga una, ya que poco trabajamos en esto, y en esta hora quiero aprovechar los efectos del ayuno que se han hecho en otros tiempos, grandes hombres de Dios, y han tenido éxito, como el éxito que estamos tomando en esta hora. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 27, buscamos el libro de Hechos, el capítulo 27 y el versículo 33. A ver qué nos dice. Algo nos va a decir referente a esto, el potencial que tiene el ayuno. ¿Cómo se acerca a Dios el que ayuna, hermanos? ¿Cómo platica con Dios, con esa persona? El capítulo 27 del libro de los Hechos. Esta era, hermanos, era una navegación, una embarcación. En esa embarcación iban muchos presos. Entre los presos iba Pablo, que iban camino hacia Roma. Pero resulta que tenían que pasar el mar, las aguas,
y las aguas se volvieron turbulentas. Pero cuando las aguas se vuelven turbulentas y se ve incómoda una salida, nosotros, Pablo halló bien buscar una solución: el Dios a quien él servía. Y en el versículo 33 nos dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen ya, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. 14º, creo que son 14 días. Óigase bien, hermano, esa embarcación era peligrosa. Pero allí ve el gran ministro de Dios, el cual, hermano, convocó a todos a que permanecieran en ayunas, sin comer nada. Ahora, después de haber pasado esto, y después Pablo les dice de esta manera. Veamos el versículo 20 de ese mismo capítulo al 23. Dice: en esa tribulación no apareció ni sol ni estrellas por muchos días. Óigase bien, qué tremendo no sería esa tempestad. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Eso exhorta la palabra, a tener buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Mire qué maravilloso. El 23. Porque esta noche, mire qué maravilloso, hermano. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Hermanos, esta es la bendición de Dios. Cuando la persona busca a Dios, sale adelante. A pesar de pruebas y tribulaciones, pero sale adelante. Aleluya. Bueno, ahora veamos el versículo 34.
después de haber pasado el ayuno, dice: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud. La comida da salud. Da vida, da fuerza, pero también la palabra de Dios es comida, es pan del cielo. Y Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun cabello de vuestra cabeza de ninguno perecerá. El ministro Pablo dice el 35: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. ¡Qué maravilloso! Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y eran todas las personas en la nave como 276. Así que, amados hermanos, estos son los resultados del ayuno: la liberación. No perecieron en la navegación, sino que salieron adelante. ¿Dónde fue la conclusión de esta navegación? Llegaron a una isla llamada Malta, que eso lo encontramos en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Y dice así: y estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Y habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano a Pablo. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, quien escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Pero Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Miren qué maravilloso, hermano. Hay poder en Jesús. La oración, el ayuno y la palabra, la lectura de la palabra son tres componentes especiales, hermanos, para que nosotros como cristianos salgamos adelante victoriosos con nuestra mirada puesta en el galardón. Así es que es maravilloso esto. Pablo hizo muchas sanidades allí en ese lugar, pero quisiera seguir viendo más sobre el ayuno. Por ejemplo, tenemos en Hechos 13:2, todas las cosas son ordenadas, hermano. Vea el libro de los Hechos, que es lo que estamos viendo. Solamente cambia de capítulo 13, versículo 2.
23. ¿Ya lo tiene, hermano? Vea que las cosas, cuando se hacen bien, dan resultado. Dice que había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes el Tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Da que la oración y el ayuno es bueno, hermano. Tiene grandes resultados. Hay veces que nosotros hacemos las cosas así nomás, hermano. Tomamos un ministerio y no le damos tanta seriedad al ministerio. Estos hombres, hermanos, el Espíritu Santo estaba en ellos y ellos eran ministrados por el Espíritu Santo, y los que eran enviados oraban por ellos, se convocaban ayuno y los despedían, y el Señor estaba con ellos. Así que la administración es tan necesaria. En ayuno, buscándolo, las cosas salen bien. Ve el 14:23 del mismo libro de los Hechos. La primera iglesia, hermanos, estas eran sus fuerzas. Leemos del 22, el capítulo 14 de los Hechos y versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario, y a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Miren qué maravilloso. La iglesia primitiva así trabajaba, así trabajó y le fue bien. Hermanos, nosotros debemos de buscar más. Aquellos que tienen dones, trabajos en la iglesia, deben de buscar a Dios, hermano. Porque yo he conocido tanto el predicador, tanto como el músico, tanto como el ujier, tanto como el servidor de cocina, tanto de todos los que sirven. Es necesario buscar a Dios, porque una cosa es aprendida y otra cosa es que lleve la unción del Espíritu Santo. Una cosa es aprendida que va a cantar el canto y se lo aprende la nota y todo, pero es un canto simple que no tiene unción. Pero cuando hay unción, hay respaldo, hay poder. Cuando la oración está de por medio, se siente sabroso, se siente con sal, no es insípido aquello. Predicador, por lo consiguiente, hay que buscar a Dios, hay que humillarse delante de Dios. Si usted no busca en oración y usted busca un mensaje aprendido en internet y lo busca o de otro, y eso implanta, es un mensaje aprendido. Si usted lo tiene en un cuaderno y lo vuelve a repetir, es un mensaje que ya se lo tiene memorizado. La cosa es orar a Dios para que ese mensaje lleve unción y todo el oyente se persuada, hermano, que Cristo le está hablando. De
para agradar a Dios. El ayuno, la oración es eficaz. El que canta debe de cantar para Dios. El que predica debe predicar con el propósito de enseñar a la iglesia. El ujier en la puerta donde le ponen a servir debe hacerlo con alegría. Si tiene problemas en su casa, déjenlos en su casa. Ore al Señor, véngase para el culto, pero aquí, hermano, no tenga problemas. Muestre un rostro contento, alegre, sirva a los hermanos con alegría, recíbalos como ellos se merecen, porque es la iglesia del Señor. Así que, amados, el ayuno es tan efectivo, y para esto, hermanos, quisiera solamente tocar dos puntos principales que encontramos nosotros en el libro de Éxodo, ...34, 27 al 35. Éxodo 34, 27 al 35. Libro de Éxodo, gloria a Jesús. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, veamos que nos dice el 34. ...27... en adelante. Moisés. Este es Moisés, aquel que en la tribulación, cuando el patriarca, aquel malo, mandó a matar a todos los niños, en ese tiempo Moisés nació y fue un niño hermoso, y lo tiraron a un río. Y la hija de Faraón, saliendo al río, vio la barquilla y dijo: tráiganme esa barquilla. Y al abrirla vieron al niño hermoso y le pusieron Moisés. La hija de Faraón lo llevó para Egipto, y Moisés se creció en la corte egipcia y fue dotado de muchos beneficios. Moisés adquirió sabiduría egipcia, muchos estudios, y nada le faltó, porque estaba bajo la potencial de Faraón. Pero la Biblia dice que hecho ya grande, ya Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió este camino. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Este Moisés se casó con una mujer llamada Séfora, y en ese entonces, apacentando las ovejas de su suegro, Dios lo llama en una zarza. Y Dios le dijo: he oído el clamor de mi pueblo en Egipto,
por cuanto te enviaré a ti para que lo saques con mano fuerte y poderosa. Moisés puso sus excusas, pero Dios le dijo: yo estoy contigo y tú harás todo porque serás victorioso ante Faraón. Moisés es elegido como el libertador del pueblo de Dios, que se llevó grandes problemas porque el pueblo le salió desobediente, pero la mano de Dios estaba con él. Y fue el hombre de grande confianza para Dios, que no ha habido otro hombre como él, que cara a cara platicaba Dios con él. Lo único que su presencia, su rostro, Dios no lo dejó que lo mirara, porque el rostro de Dios resplandece y no lo puede ver hombre alguno, excepto cuando seamos transformados como los ángeles. Cuando Dios hablaba con Moisés y pasaba, lo metía en una hendidura de una peña. Y cuando Dios pasaba ahí, ponía su mano en la hendidura de la peña para que Moisés no mirara su rostro y muriera, sino que Moisés veía sus espaldas nomás. Este Moisés fue lo que he querido leer cuando él entra en ayuno en el monte de Dios, capítulo 34, verso 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Óigase bien, 40 días y 40 noches. Así que no nos vamos a estar quejando por estas 2 horitas que vamos a estar aquí, sino que vamos a estar alegres, gozando, sintiendo. Moisés era un hombre como nosotros, hermano. Tenía sentimientos, tenía corazón, tenía alma, tenía miedo y en fin, todo. Pero propuso en su corazón de entrar en este ayuno de 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. ¿Cómo se mantuvo tanto tiempo? Dios lo sabe, sin beber agua y sin comer. Y escribió en tablas las palabras del pacto de los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés de Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés esto, que la piel de su rostro resplandecía. Óigase bien, hermano. 40 días sin comer, 40 días sin beber, pero el ayuno siempre es efectivo. Que el rostro de Moisés podía haber salido demacrado a causa del hambre y la sed. Al contrario, dice, no sabía que la piel de su rostro resplandecía, y después de que hubo hablado con Dios. Mire, hermano, usted va a salir feliz de aquí este día. Usted va a salir mejor que cuando vino. Usted va a resplandecer la gloria de Dios en su vida. Y usted será el hombre bendecido. Será bendecido en su salida y en su entrada. Será bendecido en todas sus cosas.
será bendecido su hogar, será bendecido su familia, será bendecido todo lo que echare mano. Así que la bendición será tan grande, hermano, incomparable. Vamos viendo dónde estaba leyendo. ...34, 25 al 35... ...34, 27 al 35... Amén. Continuamos leyendo porque esto está interesante, ¿no? Dice el versículo 30: Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. He aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte del Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Miren qué maravilloso. No, si es que, hermanos, el rostro del cristiano debe ser alegre. El rostro del cristiano debe resplandecer la gloria de Cristo. Quítese toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y todo eso, hermano, que nos estorba. Usted debe ser amable, tiene la gloria de Dios. Saluda a su hermano con alegría, bendiga a su hermano. Si habla a su hermano mal de usted, entonces usted no le tome en cuenta, hermanos. Usted es hijo de Dios. Perdónale, Padre, diga, porque no sabe lo que hace. El ayuno tiene poder, hermano, para tomar características de esta manera. Así que Dios es poderoso para sacarlos adelante. Así que no dudamos que de aquí nos vamos a ir muy alegres. Gracias a Dios que me han dado unos 15 minutos más, que a las 11:30 yo termino mi tiempo. Vamos a ver otros resultados. Moisés, el resultado es que trajo la ley de Dios al pueblo, y que su rostro, hermanos, fue diferente como cuando él entró primero. Después de haber ayunado, su rostro resplandeció. Qué bonito. Ahora, hermanos, veamos el libro de Jonás. Tan cerquita que está de Joel. El libro de Jonás. Este libro de Jonás solamente tiene 4 capítulos. Y esto se trata del profeta Jonás. La Biblia dice en el capítulo 1 que vino palabra a Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha sabido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios.
tomó un barco y huyó de la presencia de Dios y se fue para Tarsis, porque allá se dirigía la nave. Y como no iba haciendo la voluntad de Dios, sino que su propia voluntad, el mar se embraveció. Y los marineros, los que iban allí, se angustiaron tanto que ya creían que iban a perecer. La nave era llevada para todos lados porque el mar estaba embravecido. Jonás se había ido a dormir a la parte baja y salió el dueño de la nave, el capitán, y le dice: levántate, dormilón. Estaba dormido. ¿Quién sabe si se compadezca el Dios de nosotros? Y Jonás se levantó y dijo: Jonás, no es otra cosa que yo soy causa de esto. Yo soy hebreo, temo a Dios y huyo de la presencia de Dios. Ahora tírenme al mar y el mar se aquietará, porque mía es la causa. Aquellos hombres abogaron por no querer tirarlo, todavía remaron, pero no pudieron, la mar sigue embraveciendo más. Y dijeron: no vaya a ser que nos equivoquemos, echemos suerte, a ver por quién nos ha venido este mal, y echaron suerte. Y la suerte cayó en Jonás, que era el culpable. Y habiendo sido culpable, lo tiraron a la mar. Pero Dios tiene preparado cosas extraordinarias, hermanos, que no las podemos alcanzar a comprender. Había preparado Dios un pez, el cual se tragó a Jonás. Entonces, y Jonás, ya habiéndolo tragado al pez, allí comprendió quién es Dios. Y oró a Dios en el vientre del pez. Dice el capítulo 2: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, y desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Hermanos, en su angustia Jonás clama a Dios. Y por último, el pez vomita a Jonás vivito. Entonces fue, hermanos, cuando Dios trata seriamente con él. Eso lo encontramos en el capítulo 3. La primera etapa, que iba en el barco, el mar embravecido; la segunda, que se lo traga el pez, y ahora recibe palabra de Dios. Y el capítulo 3 dice: y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás, fue a Nínive conforme la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad de grande extremo, de 3 días de camino. Ustedes calculan lo que se camina en un día, eran como de 3 días de camino aquella gran ciudad. Y comenzó a Jonás a entrar en la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo:
de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa era la predicación de él. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Mire qué maravilloso, hermano. Cuando creyeron a Dios, proclamaron ayuno. Mire, hermanos, eso proclamaron ellos, ayuno. Dentro de 40 días serían destruidos, pero ellos buscaron solución. El ayuno es el único que nos puede salvar de la ira de Dios. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia al rey de Nínive. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó en ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cubran de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en su mano. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y apartará el ardor de su ira y no perecerá? Y vio Dios, versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Verdad que es efectivo el ayuno, hermano? Sin duda alguna, hermanos, cada uno de nosotros tiene problemas, dificultades, miedos económicos, sociales, familiares, de todo. Pero ha venido a este lugar este día por la convocación que Dios le ha hecho, y a usted y a mí nos va a ir bien. ¿Saben que nos va a ir bien? Nos irá bien. Gloria a Dios, hermano. Así que nos dice esto la palabra de Dios. Pero Jonás se enoja. ¿Cómo son las cosas, hermanos? Pero Jonás se enoja porque Dios le había perdonado al pueblo, y el enojo de él era que su predicación no se había cumplido. Pero no se daba cuenta que los hombres de Nínive cambiaron a esa predicación, pues. Y si se volvieron en ayuno, en cilicio y en ceniza, es porque tuvieron miedo a ser destruidos y convocaron a Dios que tuviera misericordia de ellos. Pero Jonás se enoja. Dice el capítulo 4, el enojo de Jonás. Capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Mira hasta dónde llegó Jonás. Te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Jehová le dijo: ¿haces bien tú en enojarte, Jonás? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo una enramada por ahí, y se sentó debajo de la enramada a la sombra de ella, a ver qué acontecería en la ciudad. Y Dios preparó algo maravilloso
Dice que preparó Jehová Dios una calabacera, o sea, una matita pues, la cual creció sobre la enramada que estaba Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase del malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó la calabacera. Aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera, Jonás? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en el cual no trabajaste, ni la hiciste crecer. En espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales. Y ahí termina, hermanos, este párrafo bíblico de 4 capítulos, donde vemos que Nínive es restaurada. Alcanzó la misericordia de Dios, el arrepentimiento de Dios de la destrucción que se cernía sobre ellos. Motivo principal, porque buscaron a Dios el perdón y el ayuno. Así que, hermanos, tenemos resultados del ayuno. Podíamos hablar de Jesús en el capítulo 4 de Mateo, qué grandes resultados. Podemos hablar de Esdras en el capítulo 10, donde ayuna Esdras porque en el pueblo había pecado, habían sido llevados cautivos, y resulta que ya se meten con las mujeres extrañas, hermano. Hacen compañía a ellos, y cuando vuelven del cautiverio fue lo serio. Cuando ven el libro de la ley de Dios, que ahí Dios prohibía que los hijos de Dios se juntaran con mujeres extranjeras, porque les iban a enseñar a adorar dioses ajenos, lo que le pasó a Salomón. Y entonces Esdras, el gran ministro de Dios, viendo el pecado del pueblo, les ordenó, hermanos, que arreglaran esas cosas, y así fue que todos ellos se arrepintieron y dijeron: vamos a obedecer el libro de la ley. Y fue que dejaron a todas las mujeres extranjeras, hermanos, y buscaron el camino de Dios. Pero Esdras se puso en ayuno por el pecado de ellos. Así que el ayuno es efectivo, hermanos, para conversión de las malas acciones que nosotros hacemos. Y malas acciones, hermanos, nosotros cometemos pecado a diario. Porque el que diga que no comete pecado, hace mentiroso a Dios. Pero si alguno ha cometido pecado, abogados tenemos a nuestro Dios. Así que, amados hermanos, espero en Dios, que Dios nos va a bendecir, va a derramar lluvia, como dice Joel, las puertas se abrirán, usted será mejor, la iglesia vivificará, la iglesia se levantará, y esperamos tiempos mejores. Sí, esperamos tiempos mejores, hermanos. Así que ha sido mi pequeña participación en este día, y vamos a continuar, hermanos, con esto, porque este banquete es un pan espiritual. Esto sí que está bueno. No se vaya a ir, porque esto está bueno. Si usted no desayunó, pero está orando, no importa. Está orando, y esa oración tiene que oírla a Dios.
pero los que están en ayuno han hecho mejor. Así que estas horitas son poquitas a lo que Moisés hizo. 40 días y 40 noches. Daniel hizo 3 semanas, 21 días, orando a Dios, pidiendo una respuesta de Dios. Y Dios se la concedió, porque Dios concede las peticiones de los justos. Este pobre clamó, dice el salmista, y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierne su vida. No sé si hay algún amigo con nosotros que quisiera recibir a Cristo en esta hora. Cristo le ama, Cristo es su Salvador, Cristo quiere darle vida y vida eterna. Pero si no, pues sigámonos gozando, hermanos. Dios les bendiga a todos.